Acompáñenos a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Vamos a leer los versos del 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Echando espumarajos, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias porque podemos estudiarla, reflexionar en ella. En tus manos nos ponemos ahora para que nos guíe, Señor, en este tiempo en el que vamos a escudriñarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado Todo es posible. Bueno, cuando decimos que Dios es todopoderoso, es que nada es imposible para Dios. Sin embargo, no significa que Dios puede hacerlo todo. La omnipotencia de Dios significa que Dios puede hacer todo aquello que no vaya en contra de su propia naturaleza. En otras palabras, que esté de acuerdo a su propia naturaleza. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede pecar. Por ejemplo, esa es una de las cosas que Dios no puede hacer, porque Dios es santo. Él no va a ir, no puede ir en contra de su propia naturaleza. Ahora, todo lo demás, Dios lo puede hacer. Y nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Él, podemos esperar que Dios haga lo imposible. Y esta es precisamente una historia que nos va a ayudar a ver esa omnipotencia de Dios. Estaba Jesús en el monte de la Transfiguración. Allí había ido con Jacobo, Juan y Pedro. Ustedes recuerdan lo que ocurrió en ese incidente, cómo el Señor se transformó, se transfiguró, adquirió su apariencia gloriosa, exactamente la misma que tendrá cuando venga por segunda vez. Pedro quería quedarse allí, pero tuvieron que descender del monte. Junto con él aparecieron Moisés y Elías. Bueno, él regresa del monte y cuando regresa se encuentra con este incidente. Él no estaba presente. Los discípulos tuvieron un desafío, un gran desafío, una situación imposible que exigía caminar por fe, no por vista, y fallar. Ellos estaban en un proceso de formación. Ellos tenían una fe superficial y necesitaban madurar. En Marcos 8:17 el Señor los había reprendido y les dijo: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y luego en el verso 1 les dice: ¿cómo aún no entendéis? Esta historia de Marcos capítulo 9 del 14 al 29
se repite en el Evangelio de Mateo y luego en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo aparece registrada en el capítulo 17, los versos del 14 hasta el 21. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, del 37 al 43. Marcos, sin embargo, es más detallado. Quizás porque Pedro, que fue la fuente que empleó Marcos para gran parte de su evangelio y además testigo presencial de este suceso, le ofrece a Marcos muchos detalles dramáticos que él registra bajo inspiración divina en su evangelio. En esta escena, una de las escenas más impresionantes del Nuevo Testamento, vamos a ver varias cosas. Lo primero es un muchacho endemoniado. La Biblia dice en los versos del 14 al 17, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Como ya dijimos, se había producido la transfiguración. Pedro, Jacobo, Juan junto con el Señor bajan del monte a donde se encuentran con el resto de los discípulos, o sea, los otros 9 y demás seguidores, aparte de que también había una gran multitud. Y cuando llega, dice la Biblia, vio esa gran multitud que se había reunido alrededor de los discípulos. Quizás con la idea de que Jesús estuviera en ese momento con ellos. También en el grupo había algunos escribas de la región vecina que como siempre andaban siguiendo los pasos a Jesús, siempre buscando algo para usarlo en su contra, algo para desacreditarlo. Y puesto que el Señor no estaba allí, ellos lanzaron su ataque contra los discípulos. Estaban solos, las cosas no le habían ido bien, y cuando Jesús y los 3 apóstoles llegan al valle, enseguida toda la gente, dice la Biblia, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Esta multitud estaba llena de asombro, como siempre, al estar en la presencia de Jesús. Recuerden sus milagros, sus señales, sus maravillas, sus curaciones. Todas estas cosas contribuían a que las multitudes le buscaran. Tristemente, muchos de ellos con la motivación equivocada, pero no podía esto cambiar cuán singular se había convertido Jesús para aquellas personas. Al llegar en defensa de sus discípulos, él pregunta, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué disputáis con ellos? Ahora los escribas no son los que responden. Tal vez estaban tratando de evitar debatir abiertamente con Jesús, al menos no en este momento. Tampoco responden los discípulos. Estaban avergonzados, las cosas no le habían marchado bien, no habían podido echar fuera el demonio. Pero mientras ellos están en silencio, dice que uno de la multitud le responde. O sea, un hombre llega hasta donde Jesús y como dice Mateo, capítulo 17, donde también se relata esta historia, como ya dijimos, en el verso 14, este hombre llega y ¿qué hace? Mateo 17, 14, si alguien puede leerlo. Cuando llegaron a Gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Dice que se postró, llegó y se arrodilló delante de él. Pero no solo esto, también Lucas nos da otro detalle.
en medio de la multitud y con la intención de hacerse oír, dice que clama, o sea, grita. Lucas 9:38, si alguien puede leerlo. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Dice la Biblia que clamó. Bueno, aquí en Lucas lo llaman maestro, en Marcos también lo llaman maestro, pero en Mateo se dirige a él de otra forma. Mateo 17:15, ¿qué dice? Señor, probablemente ha dicho las dos cosas, maestro, Señor. Y aquí, según Marcos, él le dice, traje a ti mi hijo. Sin embargo, el Señor no estaba, estaban los discípulos, y es como surge este suceso. Ahora, Lucas observa además que este hijo era su único hijo. Lucas 9:38, si alguien puede leerlo, haciendo así más dramática la situación. Lucas 9:38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. O sea, la situación era difícil. Era su hijo, estaba siendo atormentado por un demonio, era su hijo, su único hijo. Aquí dice que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Bueno, no leamos deprisa, sin reflexionar en lo que dice esto. Era una situación bastante triste. Este muchacho que estaba poseído por un demonio, que lo maltrataba físicamente, lo llevaba a convulsionar, a crujir los dientes y físicamente se iba deteriorando. Como dice aquí, se iba secando. O sea, una experiencia bastante triste para este padre, mirar a su hijo en semejante condición y no poder hacer absolutamente nada. Aquí había una situación que los discípulos no pudieron manejar y llenos de vergüenza se quedaron en silencio. Pero qué bueno es saber que el mismo Señor que ayudó a este padre desesperado y a otros que aparecen registrados también en los evangelios, es nuestro mismo Señor. Que no hay situación que Él no pueda manejar, que no hay desafío que no pueda enfrentar. Está tan cerca de nosotros como a la distancia de una oración. Y Él ha prometido escucharnos. Él mismo dijo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Es una promesa del propio Señor, ¿verdad? Es probable que este demonio, que era el que tenía tomado el cuerpo de este muchacho, su vida, prefiriera haber permanecido en el muchacho sin ser descubierto. O sea, el diablo y sus secuaces prefieren escapar, esconderse, ser ignorados para que su obra la puedan hacer de una manera más efectiva. Aunque su padre había discernido que la condición del hijo era consecuencia de una actividad demoníaca, tal vez otros, con toda probabilidad, habían llegado a la conclusión de que lo que tenía era un desorden, algún tipo de desorden mental. Es más, en el relato de Mateo, acerca de este incidente, se nos da el detalle que el padre describe los síntomas de su hijo de la siguiente manera. ¿Qué dice Mateo 17:15? Si alguien puede leerlo. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Bueno, aquí él describe la condición
de su hijo como un lunático, es decir, epiléptico. Eran síntomas visibles, reales, pero a consecuencia de una actividad espiritual de un demonio. O sea, probablemente todos esos síntomas eran consecuencias del maltrato físico que este demonio producía sobre su víctima. Él es el ladrón que ha venido para matar y destruir. El diablo se complace en destruir a los hombres, sus cuerpos. Lucas narra que el padre expresó que el demonio sacudía al muchacho. Aquí emplea un verbo que puede traducirse aplastar, zarandear, romper en pedazos. O sea, son expresiones que describen la manera violenta en que este demonio atacaba al muchacho. ¿Qué dice Lucas 9:39? Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Bueno, cuando unimos los tres relatos, llegamos a tener una información bastante clara de la condición tan miserable que tenía este muchacho. Esa es la condición de aquel en quien el diablo hace su morada, el diablo y los demonios. Sabemos que la actividad demoníaca estuvo muy activa durante el ministerio de Jesús. Sabemos que los demonios son reales y hoy igualmente siguen tomando posesión de cuerpos. Quizás no sea tan común como en los tiempos de Jesús, pero su actividad no se detiene. Ahora vamos a ver que en medio de esta situación, los discípulos fracasan. Vamos a ver el fracaso de los discípulos. Dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Eso está en el verso 18, la segunda parte. Y luego dice en el verso 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? En realidad, lo que los discípulos podían hacer no era a nombre de ellos, ni en su poder, sino en un poder que les había sido delegado. El fracaso de los discípulos en echar fuera del muchacho al demonio era algo sorprendente, sobre todo porque el Señor ya les había dado poder sobre los demonios. ¿Qué dice Marcos 6, verso 7? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus. Acuérdense que la autoridad sobre los demonios no es una autoridad humana. Es una autoridad que ha sido delegada por Jesús. En el verso 13 también lo dice. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, ejercieron ese poder en una ocasión, pero en esta fracasaron. Sabemos que la multitud estaba compuesta por muchas personas incrédulas. También estaba el padre del muchacho, con fe, pero una fe incompleta y una fe débil. Sabemos que esta expresión, oh generación incrédula, estaba principalmente dirigida a los discípulos, a los que el Señor quería darle una gran lección. Él quería que ellos entendieran que aquí su fe no estaba al nivel que se requería. Pero más allá de lo que le quería decir a los discípulos, también estaba dirigida esta expresión a los escribas incrédulos que probablemente, con toda seguridad, estaban disfrutando de este espectáculo. Fíjense en el verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos,
vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas. Estaban gozándose al ver que los discípulos no podían resolver la situación. En fin, todos ellos representaban una generación incrédula. ¿Qué dice el Salmo 95:10, por favor? Si alguien puede leerlo. Salmo 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Es un pueblo que divaga de corazón, una generación que manifestaba su incredulidad. También él pone allí la expresión es una expresión llena de emoción de parte de Jesús, como aparece en Lucas capítulo 24, verso 25. Lucas 24, 25. Nuevamente aparece la interjección o sea, era una fe débil en los discípulos que le producía dolor al Señor. Fue un reproche duro. Lucas nos da un detalle en el capítulo 9, verso 41, donde el Señor los llama de otra manera. ¿Qué dice Lucas 9, 41? Ese es Lucas 9, 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, mi nombre O sea, les llama generación incrédula y además agrega perversa. En Marcos capítulo 8, en el verso 38, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Bueno, todas estas expresiones describen la condición general de la humanidad, ¿verdad? Aun cuando los discípulos estaban dentro de esa humanidad y el Señor los había redimido y estaba trabajando en su fe, en esta ocasión habían manifestado incredulidad. Ahora Él dice, después de todo el tiempo que había pasado con ellos, esa falta de confianza era inexcusable. Y les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Bueno, era una expresión parecida a la que anteriormente les había hecho, reprochando su poca fe. Por ejemplo, cuando les dice en Mateo 6:30. Si alguien puede leerlo. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Y en Mateo, también capítulo 8, pero ahora en el verso 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Bueno, entonces Él se dispone a hacer lo que los discípulos no pudieron conseguir. Dios siempre puede donde nosotros no podemos. Recuérdelo. Es una lección que no podemos ignorar y que muchas veces en la vida nos hará falta recordar, porque vamos a encontrarnos en situaciones en las que no podemos hacer absolutamente nada, porque lo hemos intentado una y otra vez para llegar siempre al mismo lugar y a la misma conclusión. No puedo. No puedo. Pero Señor, tú sí puedes. Tú sí puedes. Y por eso Él da la orden. ¿Qué dice? Traédmelo. Y ahora es cuando llegamos a la desesperada súplica del Padre. Vamos a leer los versos de Marcos 9, del 20
al 24, si alguien puede leerlo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando su marajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces te echa en el fuego y en el agua para matarte. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ya está, gracias, mi hermano. Bueno, en respuesta a la orden del Señor, ¿qué ocurre? Le traen al chico. Lucas en este momento ofrece un detalle. ¿Qué dice Lucas 9:42? Si alguien puede leerlo. Lucas 9:42. Mientras se Acercaba acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Bueno, cuando él pide que le traigan al chico, el muchacho comienza a acercarse y cuando el espíritu ve a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho. Esto es una expresión clara de que el demonio sabía quién era Jesús. Los demonios conocen al Hijo de Dios, saben quién es. Aquí manifestó su espanto, digamos, y su rebeldía, sacudiendo con violencia al muchacho. Imagínense, el muchacho no tenía absolutamente ningún control de lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. No estaba consciente de la realidad que vivía. Así es una persona endemoniada. Cae en tierra, dice que se revolcaba echando espumarajos. Bueno, con razón, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Un cuadro como este lo ve un incrédulo. ¿Y qué diría? Ese hombre tiene epilepsia o un problema en el cerebro. El hombre natural no puede percibir que hay una condición espiritual, una personalidad espiritual produciendo esos síntomas. Y el hombre espiritual necesita del discernimiento del espíritu para poder detectar esta condición. Porque si malo es desechar toda influencia espiritual del diablo sobre las vidas y verlo todo desde un enfoque humano, también es malo acreditarle a los demonios todas las cosas que no podemos explicar. Por eso hace falta el discernimiento. Mientras esta peligrosa demostración del vil poder demoníaco se producía, Jesús se dirige al Padre y le hace una pregunta. ¿Qué le dice? ¿Cuánto tiempo hace que le ocurre esto? Miren, el Señor no estaba pidiendo información, como muchas veces lo encontramos en los evangelios, y como muchas veces encontramos a Dios a lo largo de toda la Biblia, desde el mismo comienzo. Cuando Eva peca y luego Adán y Dios los llama, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? O sea, no es que Dios estuviera pidiendo información, estaba invitando a una confesión. Jesús también hace esto varias veces. Por ejemplo, está el caso de aquella mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y vino por detrás y le tocó. ¿Y qué hace el Señor? Pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Acaso no lo sabía? Claro que lo sabía. Aunque estaba limitado a un cuerpo humano, no dejó de ser Dios y muchas veces, como destellos de su divinidad, expresaba manifestaciones divinas. Como aquí, cuando él pregunta, él lo sabía. Entonces, ¿por qué hace la pregunta?
Bueno, tener una relación con Dios es tener una relación personal. Nuestro Dios no es indiferente al dolor y al sufrimiento humano. Cuando Él hace esta pregunta, quería que el mismo Padre contara su desgarradora historia. Acuérdense, repito, que Él estaba yendo a una persona, no a una fuerza impersonal. Nuestro Dios es una persona. Los milagros de sanidad que Cristo realizó manifestaban la compasión de Dios, reflejaban el interés en el hombre y en su sufrimiento y en su dolor. Por eso estaba haciendo una invitación a este padre desesperado para que abriera su corazón y le contara lo que estaba ocurriendo. Lo mismo que hacemos nosotros cuando oramos. No solo vamos a Dios con una simple petición, mientras más desesperada sea nuestra situación, con mayor humildad y total sinceridad abrimos nuestro corazón delante de nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. ¿Qué le dice? Desde niño. O sea, este muchacho estaba en esta condición, o había estado en esta condición toda su vida. Ahora, no se debía a algún pecado de parte del Padre o del Hijo. ¿Qué enseñó Jesús en Juan 9, del 1 al 3? Vamos a verlo. Juan 9, del 1 al 3. Bueno, esta pregunta de los discípulos, ¿quién pecó?, reflejaba un concepto muy común en aquellos tiempos. Sabemos que el pecado a veces, de manera indirecta, es la condición principal de todo el sufrimiento humano. Pero no significa que todo sufrimiento es consecuencia directa de un pecado que nosotros cometemos. Y esto es lo que Jesús deja claramente establecido. El objetivo aquí dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, en realidad, para la gloria de Dios. Y aunque el demonio había tratado muchas veces de matar al muchacho, como dice, lo echaba en el fuego. Los fuegos en aquel contexto eran muy comunes. Acuérdense que ellos no contaban con cocinas como nosotros de gas o eléctrica. Usaban el fuego para cocinar de una manera muy común. Dice que lo había echado en el fuego, lo echaban en el agua, en los pozos, en los estanques que abrían en los pozos para poder beber, y el objetivo era matar al muchacho. Sin embargo, Dios había preservado la vida para ese momento, para ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y por eso cuando el Señor le pregunta al Padre cuánto tiempo hace que le pasa esto, el Padre se siente animado por esa compasión, por ese interés por su atribulado y maltratado hijo, y es el momento para hacerle la súplica: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es una fe frágil, es una fe imperfecta, pero bien colocada. Fue a la persona correcta. Él dice, ayúdanos. Literalmente esta palabra significa corre a auxiliarnos, o correr a auxiliar a quien clama pidiendo ayuda. Ayúdanos. A mi hijo y a mí. Estamos desesperados. Repito, es la fe de un hombre, una fe débil e incompleta, pero de alguna manera
creía que Jesús tenía la disposición de liberar a su hijo. No estaba seguro de que tuviera el poder para ayudarle, pero estaba desesperado. Era su única opción. Por eso le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora es maravilloso lo que el Señor le dice. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y nuevamente, esto tiene su excepción. Como dijimos al principio, cuando decimos que Dios todo lo puede, no estamos diciendo que Él puede hacer todas las cosas literalmente, porque como dijimos al principio, Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Tampoco esto significa que porque una persona crea, todo le será posible. Cuando nosotros comparamos este verso con otros versos de las Escrituras, tenemos que agregar algo. Todo lo que esté dentro de la voluntad y el propósito de Dios. O sea, si pidierais alguna cosa conforme a su voluntad. O sea, no podemos tomar estas palabras como un cheque en blanco, donde usted va a poner ahí la lección que él quería enseñarles, en este caso, era una lección de fe. Pero acuérdense que la fe auténtica, la fe verdadera, es una fe que se va a nutrir y a sostener de la relación con Dios. Y quien se relaciona con Dios no va a tener oraciones egoístas, oraciones fuera de la voluntad de Dios. Esta no era la primera vez que él hablaba de la importancia de la fe. Por ejemplo, en Marcos 5, del 34 al 36, si alguien puede leerlo. Aquí nuevamente la fe, ¿verdad? Y en el capítulo 6 de Marcos también, versos 5 y verso 6 dice, y no pudo hacer allí muchos milagros, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, no era la primera vez que hablaba de la fe, ni sería la última. Aquí tenemos el ejemplo de dos casos. La lección que quería darles era una lección necesaria para ellos, no solo para aquel grupo de personas que estaba allí, sino para los discípulos que tenían una fe débil y vacilante. Necesitaban aprender de esto, porque cuando Él muriera, resucitara y ascendiera a los cielos, ellos tendrían la gran responsabilidad de continuar la proclamación del Evangelio. Necesitarían del poder divino, y el acceso para el poder divino solo lo podían recibir con la oración de fe. Bueno, el Padre se llena de emoción y dice la Biblia que inmediatamente clama y dice, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué ustedes perciben en estas palabras? ¿Qué ven aquí? Aún así, pero más que eso, yo percibo otra cosa. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo qué? Sincero. Sincero. Porque a pesar de que su fe era pobre, él lo admite. Y le dice, creo. Y le dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, este hombre es sincero para admitir
que creía en el poder de Jesús. Aunque creía en el poder de Jesús, luchaba con la duda, lo admite. Así como suplicó desesperado que Jesús librara a su hijo del demonio, le pide al Señor que lo ayude a librarse de su incredulidad. Hay que tener en cuenta que ya este padre había tenido experiencia con los discípulos de Jesús, que habían tratado y no habían podido. Bueno, este tiene más poder que los discípulos de él. Yo tengo dudas todavía, quiero ver. Eso es muy humano, muy normal. Ya le digo, es de admirar la honestidad que tuvo. Pero vuelvo a decir, aquí el secreto de todo esto es que fue allí a la persona correcta, aún después, como aparece en el relato y recordaba el hermano, después del fracaso de los discípulos. O sea, no se dejó vencer. El Señor no está limitado por la fe imperfecta. Hasta la fe más fuerte siempre aparece mezclada con cierta medida de duda. Y hermanos, con el Señor tenemos que ser honestos, porque aunque tú y yo no se lo digamos, Él lo sabe. Él ve nuestro corazón. Las apariencias tienen que dejarse ante la presencia de nuestro Dios. Mientras más sincera sea nuestra oración, mejor. Recuerden que el Señor no necesita que nosotros le informemos, ya Él lo sabe, pero quiere ver nuestra actitud, nuestra dependencia, nuestra sinceridad al ir a Él. Y bueno, el Señor recompensa a este padre. Vamos a ver el poder liberador de Cristo en los versos del 25 al 27, si alguien puede leerlo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Bueno, mientras Jesús hablaba con el Padre, se extiende probablemente la noticia de que Él estaba allí, la multitud sigue creciendo, la multitud se agolpa. Jesús decide terminar la conversación y actuar. Quería poner fin a este drama. Quería poner fin a esa vergüenza del angustiado padre y del atormentado hijo. Nuestro Dios conoce nuestra condición y mejor aún, está dispuesto a remediarla, está dispuesto a solucionarla. Además, su ministerio público había concluido y no le quedaba nada que demostrar, pues ya habían suficientes evidencias que demostraban que él era quien afirmaba que era. Volviéndose al joven, Jesús reprende al espíritu inmundo y le dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Eso solo lo podía hacer Dios. Es cierto, los discípulos lo hicieron, podían hacerlo, el Señor les dejó, pero acuérdense que era una autoridad delegada. El demonio, ¿qué hace? Mateo 17, 18. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Instantáneamente. Los demonios no se pueden resistir ante la presencia del Señor, ante la orden, la palabra del Dios Todopoderoso. O sea, el demonio sale. Entonces el espíritu, dice, clamando y sacudiendo con violencia, salió. ¿Cómo quedó el muchacho? Bueno, exhausto y traumatizado por todas las cosas que había vivido de manera tan violenta, queda como muerto. Algunos llegaron a pensar: está muerto. Pero Jesús, con compasión, con ternura, lo toma de la mano, lo endereza hasta que lo pone de pie. Entonces el joven se levanta. ¿Qué dice Lucas 9:42? Lucas 9:42.
¿Pueden imaginar al padre viendo a su hijo libre de ese azote? ¿Cómo quedó aquel hombre al ver lo que acababa de ver? Ahora veamos la oración determinante, versos 28 y 29. Bueno, más tarde, después de toda esta dramática situación, cuando entra en la casa, quizás ya en Cesarea de Filipo, sus discípulos aparte le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, ellos estaban desconcertados ante su fracaso, ya que anteriormente habían tenido éxito. Jesús contesta, este género, esto es una referencia a un tipo particular de demonio. Sabemos que dentro de los demonios hay rangos también. Ahora, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, la implicación es que los discípulos habían tenido éxito anteriormente, quizás un poco envalentonados, descuidaron la oración, descansaron en su poder. Y la lección que el Señor les quiere dar es que la oración humilde y la dependencia siempre es la vía hacia el poder de Dios. Esto es algo que no solamente necesitaban ellos aprender, nosotros también necesitamos aprender y mantenerlo fresco en nuestra memoria. No importa la situación que enfrentemos, necesitamos depender de Dios. Y cuando nos estamos enfrentando a fuerzas espirituales satánicas, aún más. El relato de Mateo añade que Jesús reprende a los discípulos. ¿Qué dice Mateo 17:20? Bueno, aquí hay una lección que Jesús les da. La fe, aunque sea pequeña, como dice, como un grano de semilla de mostaza, puede desatar el poder de Dios y vencer cualquier dificultad. Sabemos que la semilla de mostaza es la más pequeña que se usaba en la agricultura en Israel. No representa cierto nivel de fe que debe alcanzarse, sino es una representación de la fe mínima que los creyentes ya tenían, tal como la ilustraba o lo ilustrado por el Padre. En la Biblia Jesús curó a muchas personas que no tenían fe, pero aquí el milagro estaba relacionado con la fe. ¿Por qué? Porque era la lección que quería darle no solo al Padre, sino también a los discípulos. Ellos necesitaban aprender algo que les ayudaría en lo que venían. El poder les llegaría por creer en la oración. Y esto es algo que nosotros, los cristianos del siglo XXI, no podemos olvidar. No podemos vivir una vida cristiana que glorifique a Dios si no contamos con el poder del Espíritu Santo. Y hermano, no es solamente leer la Biblia, necesitamos orar, mantener una relación estrecha con nuestro Padre. De lo contrario, careceremos de ese poder. Necesitamos vivir una vida santa. Porque cuando hay pecado, presencia de pecado, hay ausencia de poder. Esa fe débil del hombre fue suficiente para ejercer el poder de Dios sobre la situación del muchacho. Del mismo modo, basta una fe imperfecta, pero persistente. Necesitamos persistir. ¿Por qué? Porque vendrán las dudas, pero no tienen por qué quedarse. El fracaso de los discípulos los preparó para una valiosa lección sobre la necesidad de la oración de fe persistente. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, verso 6? Santiago 1, 6. Hermanos, la fe es un don de Dios, pero a la vez esta fe se fortalece
en la medida en que nosotros oramos. Oramos. Fíjense que el contexto en el que fueron dichas estas palabras, de Santiago capítulo 1, está hablando de la oración pidiendo sabiduría. Y luego dice, pero pida con fe, no dudando nada. Bueno, al ir a la Biblia podemos ver lo que Dios es capaz de hacer. Al orar, podemos ver a ese Dios obrando en nuestras propias vidas. O sea, no es algo que simplemente contemplamos. Nos convertimos en protagonistas al orar, porque entonces Dios decide hacer realidad lo que hemos leído, cumplir las promesas que nos ha dado en nuestras propias vidas. Si no recibimos más del Señor es porque no oramos. ¿Qué dice la palabra en Santiago 4:2? Dice, no tienes porque no pides, porque no oras. Mi pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Conversas con Dios todos los días? ¿Es para ti Dios una persona real con la que puedes relacionarte de una manera natural, como lo haces con cualquier otra persona? ¿Puedes hablar con Él todos los días? Y Él habla contigo a través de su palabra. Pero esa palabra cobra vida cuando tú decides orar creyendo lo que ya Él ha dicho. Todos hemos visto milagros en nuestra vida. Podemos ver más todavía si somos capaces de descansar en las promesas de Dios. Cuando la vida se nos vuelve difícil, qué importante recordar lo que hemos leído. Necesitamos vivir nuestra fe de una manera sobrenatural. Y para eso hay que orar. Y en medio de la oración, persistir, como dijo Santiago, pero pida con fe, no dudando. O sea, las dudas van a llegar, pero no dejes que te controlen. En ocasiones tendremos que decirle al Señor, como dijo este padre, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Que el Señor nos ayude a vivir por fe, porque por fe andamos, no por vista. Que el Señor nos bendiga, hermanos.